Hace 5 siglos, un genio universal como Leonardo da Vinci dejó plasmado en un mural maravilloso una serie de enigmas que aún esperan solución. Los especialistas hablan del mayor acertijo de la historia del arte. Un mundo de códigos, de misterios, de secretos. Hay quien dice que incluso había un mensaje digno de ser descifrado en los tiempos modernos. Leonardo era capaz de eso y de mucho más. Les invito a conocer La Cena Secreta. Es una de las representaciones artísticas más admiradas de todos los tiempos, y sin embargo, aún sigue siendo una gran desconocida que guarda en sus entrañas secretos que casi nadie ha logrado revelar. La representación de la Última Cena que Leonardo da Vinci pintó en el Cenáculo de Milán sigue atrayendo a miles de curiosos que intentan descifrar las claves que el gran maestro renacentista esparció por la obra con alguna motivación que aún se desconoce. La ausencia de Santo Cáliz, la presencia de la que muchos afirman es María Magdalena junto a Jesús de Nazaret, y los símbolos y códigos que parecen plasmar una idea muy distinta de la Iglesia, representan un desafío apasionante que quizá refleja un mensaje eternamente oculto y prohibido por las esferas oficiales. Quizá ya sea el momento de conocer esos enigmas heréticos que rodean a la Última Cena de Leonardo da Vinci. Y hablamos de cena secreta y no de última cena, como quizá sería de rigor, quizá motivados por el enorme éxito de un querido compañero, un amigo, un periodista, precisamente con una novela documentada en hechos absolutamente reales, llamada así, La Cena Secreta, Javier Sierra. Un éxito sin precedentes que merece la pena que sea recordado. En Estados Unidos se prepara un lanzamiento como nunca ha habido con un libro de un autor español, ni más ni menos. Y con este tema que parece que toca la fibra sensible, el arquetipo de toda la humanidad. La gente se pregunta, ¿por qué el Código da Vinci ha llegado a tantas personas? De tantas culturas distintas, de tantos países, de economías diferentes. ¿Por qué han sentido la llamada del misterio de Leonardo y de Jesús de Nazaret? Es otro misterio. Javier Sierra, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. América a tus pies, hay que decirlo así. Bueno, América muy interesada en este tipo de cuestiones. Lo que hasta hace unos meses pensaba todo el mundo, todos los críticos literarios, que era un fenómeno pasajero, que esto de interesarse por los misterios conectados de una u otra manera con Jesús y sus alrededores, era algo que pasaría, ahora se está convirtiendo casi en un género literario por derecho propio. No es solo el Código da Vinci, no es solo La Cena Secreta o The Secret Supper, que es como se titulará allá, sino que, por ejemplo, Anne Rice, la famosa escritora que ha hecho su saga de los vampiros, ha cambiado súbitamente de rumbo y ahora comienza con una serie de novelas que se titulan Jesus the Lord, Jesús el Señor, que bueno, pronto llegarán también aquí a España y que hablan de lo mucho que impactan e interesan estas cuestiones. Y estoy seguro que los espectadores de Cuarto Milenio, escuchando y viendo a Javier Sierra tan emocionado con este monumental prodigio artístico, dirán, bueno, pero ¿qué secretos hay? ¿Qué códigos ocultos están ahí escondidos a la sombra? Vamos a intentar analizarlo, vamos a intentar sumergirnos en este acertijo artístico. Vemos a Leonardo, por supuesto, no podía faltar, gran genio universal, capaz de hacer todo tipo de cosas, muchas de ellas desconocidas, conocemos tan solo una parte, como pasa siempre con los grandes hombres y mujeres de la historia, pero ahí tenemos el lugar, Javier. Tenemos Cena Secreta de milagro. Sí, de milagro. Esta fotografía fue obtenida durante la Segunda Guerra Mundial, justo antes de que los aliados decidieran bombardear la ciudad de Milán, arrasarla para presionar a Mussolini en el Ecuador de la guerra. Estamos hablando de agosto de 1943. Los monjes de Santa María delle Grazie, sabiendo que su convento podía ser objetivo de las bombas, decidieron preservarla. Ahí mira, ves los sacos terreros con los andamios para proteger la Última Cena tal y como estaba en ese mes de agosto de 1943. Horas más tarde de tomarse esta fotografía ocurrió la tragedia. Una bomba de 2000 kilos cayó en el claustro de los muertos, a unos 10 metros de donde se encuentra la Última Cena, lo arrasó todo, como vemos en imagen. Y quedó la pared, nada más. Quedó la pared. Ese es el segundo milagro, porque hubo otro. Horas antes de que cayera esta bomba, el prior de Santa María delle Grazie se despierta en medio de una pesadilla, bañado en sudor, y decide despertar a toda su comunidad, eran unos 15 frailes, y sacarlos a todos del convento al refugio antiaéreo que existía en Corso Magenta, en la calle que pasaba al lado del convento. Fue una reacción visceral, espontánea, que todavía algunos recuerdan, porque todavía quedan supervivientes de ese lugar. Y lo que ocurrió fue que gracias a ese sueño y haberle sacado del convento, salvaron la vida y milagrosamente se salvó la pared, que quedó, como ves, en un estado de conservación muy deplorable. Lamentable. Por primera vez en 5 siglos, la Última Cena
había quedado expuesta a la intemperie. Ya estaba mal conservada, muy oscura, como ves. Esto es del inicio de los trabajos de restauración. ¿Ves que aquí ya se está aclarando? Aquí está todo oscuro. Sin embargo, después de 20 años de trabajos, entre 1977, que empezaron los trabajos de restauración, y 1997, que terminaron, el resultado fue tremendo. ¿Podemos ver la siguiente imagen? Que la veremos completamente restaurada. Hablamos, por lo tanto, Javier, de un cuadro que no solo tiene, vamos a decirlo así, documentos secretos internos en sus entrañas, sino una especie de premonición, precognición, una especie de suerte, de baraka, que dirían los musulmanes, que acompaña esta historia. Pues ¿no? casi, porque fíjate que, por ejemplo, cuando Dan Brown publica su Código Da Vinci, o se publican todas las interpretaciones esotéricas de la Última Cena, se hacen estudiando esta obra antes de su restauración. Se perdieron muchos detalles. A raíz de la restauración sabemos mucho más, en estos últimos años, del 97 a esta parte. Por ejemplo, una cosa que nadie había advertido, que la obra está dividida en dos sectores claramente diferenciados, el sector de las sombras y el sector de la luz. Caramba. Vemos curioso. una zona oscurecida y otra absolutamente luminosa, que en la obra antes de la restauración no se apreciaba. Fíjate qué curioso, porque en el centro, el eje de la luz y de las sombras es nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, que por primera vez en la historia del arte lo vemos en una actitud bien rara, Iker. Por primera vez en la historia del arte, Jesús no está consagrando el sacramento de la Eucaristía. Las últimas cenas se hacían para consagrar, para inmortalizar ese momento en el que Jesús instituye el pan y el vino como los elementos de la Eucaristía. Aquí no aparece ni grial, ni aparece la sagrada forma, la hostia consagrada. ¿He escuchado en sus bien? manos. ¿Que no hay grial en la Última Cena? A las pruebas me remito. Pero hay una especie de pequeños vasitos que nos recuerdan más a los vasos habituales que tenemos todos en casa y que, hombre, no parecen dignos de estar en esa cena, ¿no? Vasos de cristal como este, idénticos, que eran los que utilizaban los monjes de Santa María delle Grazie en aquel momento, porque es el ajuar del tiempo. Pero fíjate, hay otro elemento también muy llamativo. La Última Cena es un acertijo. Leonardo lo plantea como un acertijo. Dice Leonardo que en vez de inspirarse en los pasajes comunes para pintar la cena, se basa en una frase del Evangelio de Juan en el que Jesús anuncia a los 12 que entre ellos hay un traidor. Pero, ¿quién es el traidor? Hasta ese momento uno podía encontrar a Judas porque los apóstoles tenían todos halo de santidad, pero el traidor propiamente dicho no lo tenía. Aquí, en cambio, fíjate, ninguno tiene halo de santidad, ni siquiera Jesús de Nazaret tiene halo de santidad. Pero hay algo más, hay algo equívoco, algo que yo diría que es casi siniestro, porque hay un arma en el cenáculo que está en manos de alguien que parece que es el verdadero traidor. Recordemos la frase de Juan, uno de vosotros me traicionará, que es la de este personaje que sostiene un cuchillo, ¿lo ves? Sí, a la perfectamente. espalda. Es la única arma que hay en el cenáculo. Vemos aquí, por ejemplo, al apóstol Andrés con las manos levantadas, como que el cuchillo le está pinchando en el estómago, es decir, que es un arma agresiva. Y si vemos la siguiente imagen, vemos que con la otra mano, este mismo discípulo, este Pedro, hace un gesto como de cortarle el cuello, de amenazar a Juan. Y Juan sería uno de los personajes que más ha hecho correr ríos de tinta. Puede sonar una herejía en un día como hoy y nada más lejos de nuestra intención. Estamos analizando un enigma que está ahí, preguntas que están ahí y que la gente se está haciendo a raíz de éxitos editoriales como La Cena Secreta de Javier Sierra o El Código Da Vinci. Hay gente que dice que este personaje un tanto afeminado no es Juan, sino la gran ensombrecida de la historia del cristianismo. Yo me gustaría que esta imagen la tuviéramos aquí un momento porque es para comentarla a fondo. Efectivamente, este personaje, que es Juan, y que está amenazado por este que he dicho que es Pedro, es decir, el traidor del arma, según Leonardo, el que está causando inquietud en toda la obra es Pedro, no es Judas. Este personaje tiene un aspecto femenino que a raíz de la restauración no solamente no desapareció, sino que se acentuó. Leonardo utilizó, sin lugar a dudas, una mujer para pintar a Juan. Aunque esto, Iker, por raro que le pueda parecer a nuestros espectadores, no es raro. Es decir, muchos pintores de la época, Ghirlandaio y tantos otros, utilizaron muchachas jóvenes para pintar a Juan, porque las muchachas jóvenes, las adolescentes, les daban más sensación de pureza, y Juan era el más joven de los discípulos, el más puro, era el discípulo amado, y utilizaron modelos femeninos como el que se utilizó para pintar a Juan. ¿Quiere eso decir que esa muchacha que está en la Última Cena representa a María Magdalena? Yo creo que no, pero por una sencilla razón, porque si esta fuera María Magdalena, nos deberíamos preguntar ¿dónde está Juan en la Última Cena?
Hay quien habla, quizás sea la teoría más extendida, la que ha provocado un sinfín de polémicas en diversas partes del mundo, que sí se pintó a Magdalena, y hay quien va más allá, las teorías del Código da Vinci, que precisamente esa imagen de la iglesia más ortodoxa o más oficial ataca a esa otra iglesia que acabó pereciendo, a esa otra iglesia de los mensajes perdidos, a esa otra iglesia de la mujer, donde María Magdalena incluso algunos afirman que pudo ser institutriz de alguna manera de Jesús, y hay quien apunta también, yo no sé si esto es herejía o no, que hubo una relación mucho más intensa de la que nos dejan ver los evangelios. Hay algo que es realmente sensacional. Leonardo da Vinci, después de su etapa en Milán, cuando pintó La Última Cena, se refugió en tierras francesas. Estuvo un tiempo viviendo en la zona, digamos, del sur de Francia hasta el castillo de Amboise, que fue donde finalmente él muere en 1509. Y toda esa zona de los últimos años de Leonardo es la zona que acoge una herejía sensacional, una herejía para la Iglesia ortodoxa, una leyenda o incluso algo con visos de verosimilitud para millones de personas hoy en todo el mundo. Y es que tras la muerte de Jesús, María Magdalena y Juan, este discípulo, huyeron hasta esas tierras para proteger el mensaje verdadero de Jesús, la verdadera iglesia de Jesús. Y es curioso porque en ese cuadro, o en ese mural de Leonardo da Vinci, está Pedro, el que encarna la vieja iglesia, la iglesia ortodoxa, atacando a la iglesia del Espíritu, a la iglesia de Juan. No hay metáfora más perfecta desde el punto de vista gráfico que esta. Aunque si de enigmas tenemos que hablar, indudablemente el más importante, el que a mí me inspiró para escribir La Cena Secreta, es este. Esa cara. Sí, estamos en el extremo derecho de La Última Cena y hay tres personajes que no prestan atención a Jesús. Esto es muy llamativo, están como cotilleando, como charlando entre sí. Dan la espalda a Jesús, están más entretenidos entre sí que no en prestar atención a Jesús anunciando este momento de que hay un traidor en la mesa. El del centro es, sin lugar a dudas, Leonardo da Vinci. Es un autorretrato de Leonardo. Él lo ha hecho para sustituir a Judas Tadeo. Esto era muy común en aquella época, que los artistas se retrataran o retrataran a otros artistas o a famosos o a mecenas del periodo en sus grandes obras de arte. Pues bien, Leonardo escoge a Judas Tadeo para pintarse a sí mismo, pero lo hace en una actitud de claro desprecio hacia Jesús, es decir, dándole la espalda y prestando más atención a este personaje. Durante los 3 años que yo estuve investigando para La Cena Secreta, lo que descubrí fue sensacional, que este personaje, que es Simón, el apóstol Simón, en realidad Leonardo se inspiró en un busto de mármol que era venerado en Florencia, ciudad en la que Leonardo aprendió todas sus técnicas pictóricas, en el lugar donde nace el Renacimiento, que es la Academia de Cosme el Viejo, y ese busto de mármol es de Platón. Giorgio Vasari, el último biógrafo de Leonardo da Vinci, que escribe un semblante del genio pocos años después de morir Leonardo, dice de Leonardo que él tenía más estima ser filósofo que cristiano y que sus ideas eran muy heréticas. Herejía total, por supuesto. Aquí lo tenemos. Tienen más estima, si mi teoría es cierta, las enseñanzas de Platón en una esquina de la mesa que las enseñanzas de Jesús en el centro de la mesa. Todo eso en el cenáculo que, como decíamos antes, está siendo visitado por, bueno, una inmensa cantidad de personas que quieren ver estos códigos. Hay uno que es casi simpático, ¿no?, para demostrar que el acertijo llega a niveles casi, bueno, tan precisos que hay que ver un nudo, ¿no? Un nudo en el mantel. Vamos a ver si podemos observarlo. Ahí está. Sí, Leonardo quedaría aquí arriba, estas serían las manos de Simón, o de Platón, según mi interpretación, pero fíjate en este nudo, que está en una esquina, es muy llamativo, es un nudo perfecto, muy bien hecho. Bueno, Leonardo se obsesionó con el asunto de los nudos. Él, por ejemplo, esto es muy poco conocido, compartió su pasión por los nudos y por el significado de los nudos, por ejemplo, con Durero. Durero fue a instruirse con Leonardo, que ya era un personaje importante en la época. Pero lo que yo creo que ocurre aquí, no lo creo yo, lo creen historiadores del arte que a principios del siglo XX lo descifraron, es que Leonardo firmó en clave, utilizando un jeroglífico en el sentido del acertijo visual, esta obra de arte. ¿Qué significaría, Javier, ese nudo? Pues es muy fácil. Nudo en italiano, en el italiano que se hablaba en aquella época, en el siglo XV, viene de la palabra vincoli, y fonéticamente vincoli es prácticamente idéntico a Vinci, al pueblo natal de Leonardo. En una época en la que los grandes maestros jamás firmaban sus obras de arte, uno los reconocía por el talento, pero no por la firma no era lo importante, Leonardo se adelantó otra vez a su tiempo y firmó en acertijo, para que el que estuviera atento
pudiera encontrar la huella del maestro. Javier Sierra, mil gracias y no nos extraña tu éxito. Mucha suerte en tu gira norteamericana, éxito internacional y un orgullo para todos los escritores españoles. Un abrazo, Javier. Gracias.